Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenido a nuestro programa Dale la Vuelta a la Tortilla, a tu programa Dale la Vuelta a la Tortilla. Como sabéis, todas las ediciones son especiales y como veis, hoy estamos muy bien acompañados y vamos a vivir una experiencia que merece la pena ser escuchada por muchas personas porque vamos a hablar de cómo aprender a entendernos. Tenemos aquí varios invitados y vamos a empezar por nuestra derecha. Tenemos a Paola, que es estudiante de marketing, nacida en el 2004. Víctor, estudiante de marketing también, nacido en el 2003. Buenos días. Buenos días, Víctor, y bienvenido. Y Mónica Aguilar, socia de Liderarte. No digas nacida cuándo, déjalo ahí. En algún momento naciste. Nací en algún momento, ¿vale? ¿Veis? Es una diferencia ya de concepto. Y Mónica, aparte de ser profesora de marketing, también es socia de Liderarte y trabaja justamente programas para enseñar en las organizaciones cómo gestionar mejor y cómo entenderse mejor entre generaciones. Así que no os olvidéis, y volvemos atrás, que qué significa darle la vuelta a la tortilla. Darle la vuelta a la tortilla no es tirar la casa por la ventana o tirarse al vacío, es analizar cuál es nuestra vida, cuáles son los elementos que funcionan y los que no, y darle la vuelta a la tortilla es cómo encauzar para mejorar algunos elementos, algunas situaciones de nuestra vida. En este sentido, pues todo lo que oigamos hoy, una vez más, nuestro propósito es ayudarnos a vivir mejor, dándole la vuelta a la tortilla. Y uno de los elementos que ocurre, y es una problemática, y se ha planteado aquí, por eso estamos todos aquí, hoy es, bueno, cómo entendernos mejor entre generaciones. El tema intergeneracional parece ser que hoy en día representa un problema. Pero quería daros unos datos, y es que el tema intergeneracional empieza también con un tema de marketing. Es decir, los culpables de poner etiquetas son los departamentos de marketing y las consecuencias las sufrimos todos. Ahora tendréis tiempo para defenderos, ¿eh? Tranquilos. No, pero no estoy atacando, estoy planteando cuál es el marco. Es decir, para trabajar el tema del consumo, yo pongo una serie de etiquetas, lo que me va a permitir establecer una serie de puntos comunes entre diferentes perfiles y atacar ese perfil para conseguir que consuma más de lo que le quiero vender. ¿Qué es lo que pasa? Que es cierto que todos los elementos de marketing y hacia el marketing individualizado ha permitido que también en los departamentos de recursos humanos utilicemos esa herramienta. Es así. ¿Cuál es la problemática? Es que recursos humanos debería, ante todo, quitar etiquetas para conocer a las personas. Pero se ha impuesto, porque es mucho más fácil, el tema de las etiquetas y a la hora de gestionar, pues nos vemos confrontando generaciones porque se ponen etiquetas. Para empezar, unos datos que nos ha traído Mónica, que son muy duros. Y no os sintáis atacados porque solamente son encuestas, ¿vale? El 27% de los directivos evitaban contratar a jóvenes de la generación Z. El 27% de los directivos, gente con experiencia, evita esto. Generación Z, que son los centennials, ¿vale? Para poneros dentro del marco de actuación, son personas que nacieron entre el 97 y el 2010 o 2012. Bien, pues vamos a ver cómo encauzamos esto, porque nos afecta como jóvenes el hecho de que ya, sin haber abierto la boca, hay gente que no nos quiere contratar. Bien, pues lo dejo aquí, el tema. Deciros que también, como detalle, vuestras aportaciones son muy importantes para conseguir el premio que damos mensualmente y que ya hemos encontrado a Mari Benito y que ha decidido llevarse el libro de Belén Varela. Bueno, pues dicho esto, paso la palabra a Mónica y luego pues a Fernando. Bueno,
todo lo que has comentado es cierto. Es verdad que, por ejemplo, ellos, dentro de su grado de marketing, yo les estoy dando clase de liderazgo. O sea, que eso ya quiere decir que en la sociedad, que en la educación, se está viendo cuál es la problemática de los antiguos líderes para que ellos no vuelvan a repetir, ¿no? esa problemática, y de hecho ellos sean líderes diversos y líderes intergeneracionales, ¿no? A mí todo el conocimiento de trabajar con ellos, que me ayuda un montón, ¿vale? Pues nos ha llevado, por ejemplo, dentro de Liderarte, a que dentro del programa WOW de gestión de liderazgo consciente a través del arte, hemos hecho unas partes específicas tanto para líderes, para que precisamente, como tú dices, aprendan a comunicarse y a relacionar todas las generaciones que tienen bajo sus equipos, ¿no? Porque qué importante, y es que si además no cogemos esa diversidad, ¿cuánto nos perdemos y nos quedamos atrás dentro de las empresas? Como para la gente que entra dentro de las empresas, también ayudarles, porque bueno, ellos en este caso sí que tienen la posibilidad de estar dando liderazgo, tienen asignaturas, pero hay muchas formaciones que no lo tienen, y qué importante es, ¿no? Entonces, bueno, voy a decir, estamos trabajando en ello, casi me ha quedado político, pero estamos trabajando en ello. Trabajando en ello. Total. Quiero añadir a esto que dices, Mónica, y es que liderar se lidera hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo. Y es muy importante el autoliderazgo para conseguir comprender que como personas tenemos capacidad de influencia en todas las dimensiones. Empezamos ya con el Rincón del Loco. Ya sabéis, este es el rincón donde quien se sienta tratado como loco por ser excesivamente creativo tiene aquí su sillón, su sofá, ahora en verano su tumbona, estas cosas que se hacen. Bueno, generaciones. ¿Por qué somos tan estrictos a la hora de relacionarnos unos con otros, ¿no? Vale, está bien ahora hay que decir en plan, en vez de o sea, pero en el fondo y en la superficie, cuando queremos entendernos, nos entendemos. Hoy quiero dejar tiempo para la conversa, que dirían algunos, para que haya mejor vibra, ¿no? Bueno, quiero dejar espacio al diálogo, que es más rico el diálogo, y la escucha para entendernos mejor. Y aquí entran principios del pensamiento creativo que vienen también de la pedagogía de la expresión. No voy a hablar estrictamente de la escucha, pero sí de los miedos que tenemos a la hora de comunicarnos, y que se pueden hablar de muchísimos, pero se pueden reducir básicamente a 3. El primero es el miedo a decir lo que no queremos decir. Es decir, cuántas veces nuestro cerebro reacciona en nuestro interior y se arrepiente de lo que acaba de salir por nuestra boca en un rapto de ímpetu o de espontaneidad. ¡Ay, no tenía que haberlo dicho! ¿No? El segundo es el miedo a no decir lo que queremos decir. ¿Cuántas veces nos hemos quedado con ganas de decir algo por miedo o por aparente respeto o autocensura? Y vemos consecuencias a posteriori. Y por último, el miedo a que no nos entiendan, que es quizá uno de los más llamativos, más extendidos, porque ahí este miedo empieza en nosotros mismos creyendo que no nos entienden, ¿vale? Este es un miedo muy implantado intergeneracionalmente, que larga es la palabra, ¿vale? Pero también intersocialmente, internacionalmente, interbarrialmente, interlo que queráis mente, ¿vale? Creemos que utilizando nuestra forma de expresarnos no vamos a ser entendidos y tratamos de expresarnos con el lenguaje del de enfrente, o el que nosotros creemos que es el de enfrente. Basta recordarnos a todos nosotros en el momento en que nos creemos alumnos hablando a un bebé como si el bebé solo entendiera balbuceos. Hace mucho que aprendí de expertos que cuanto más normativamente hablas a un bebé, este avanzará mucho más y mejor en su capacidad de lenguaje. Es decir, no, háblale normal, háblale con tu voz y dile palabras normales, verbiquí, trasiego, palabras normales del vocabulario de un bebé, ¿vale? Pues bien, en mi propuesta de jueguercicios de hoy estaré a mitad de camino entre el pensamiento creativo y las artes expresivas, que no dejan de nutrirse mutuamente. Allá van 3 microconceptos del pensamiento creativo y la expresión como pequeños antídotos a estos miedos. ¿Miedo a decir lo que no queremos decir? Pues trata de fijar una palabra de tu vocabulario que no te gusta usar. Por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que dice ¿no? Esa soy yo. Tratar de pensar
en una muletilla que tengáis. Bueno, pues tratar de escucharla en los demás. Y si conseguís escucharla en los demás, os ayudará a daros cuenta cuándo la decís vosotros y os ayudará también a quitarla de en medio. Segundo, ¿miedo a no decir lo que queremos decir? Pues búscate un momento de pensamiento y cuando estés solo, verbaliza oralmente tu pensamiento. No pienses, habla en voz alta. Te ayudará a no dejar de decir pensamientos cuando estés con otras personas. Pero empieza por ti mismo. Y por último, miedo a que no te entiendan. Pues trata de mantener conversaciones, al principio con personas cercanas, porque ahora veréis por qué, sin utilizar una sola palabra de lenguaje conocido, lo que se llama en match de improvisación falso lenguaje. Y verás cómo aumenta tu expresividad no verbal, la corporal, la empatía, la escucha. La necesitas para hacerte entender. ¿O no? Muchas gracias, Fernando. La última dinámica, que yo la he trabajado en varias ocasiones, es desternillante. O sea, es magnífica y es verdad que en el fondo hay un planteamiento que es que cuando no me entienden, pues entonces me callo. Entonces está claro que no me van a entender nunca jamás. Muy bien, pues me gustaría volver hacia Paola y hacia Víctor. Bienvenidos otra vez. Muchas gracias. Y me gustaría saber cuáles eran vuestras expectativas cuando veníais aquí, es decir, hablando de qué es lo que teníais miedo a decir, qué es lo que y qué es lo que queríais decir. Yo he visto que os habéis puesto a apuntar antes de que preguntara yo cualquier cosa. Y entonces, pues, ¿qué es lo que queríais decir? Así empezamos bien. Decís lo que queríais decir y luego pasamos a lo Y siguiente. nos vamos a tomar algo. Ah, no. Pues bueno, muchas gracias por invitarnos, estamos súper contentos de estar aquí los dos. Y bueno, con lo que has dicho tú, Fernando, yo me he sentido súper identificada. A mí me pasa mucho que tengo muchas muletillas, los los vale después de las frases, muchas veces. Y cuando hemos tenido clases de comunicación o algunos talleres para saber comunicarnos mejor, siempre nos dicen estas cosas. Te resaltan las cosas que tú ya sabes que tienes mal, pues te las resaltan más y dices, jolín, y yo que ya las sabía y las sigo haciendo. Pues bueno, yo tenía mucho miedo de no saber explicarme bien, porque a veces me pierdo mis palabras y me voy a otro lado y no cuento lo que quería decir. Entonces, ese era el principal miedo que yo traía hoy, así que... Así que lo has apuntado, lo que querías decir. Sí. Entonces, cuéntanos lo que te da miedo a decir, pero cuéntanoslo, que ya lo has apuntado. Nada, habíamos hablado antes de venir aquí con Mónica que íbamos a tener conversaciones sobre liderazgo, sobre qué líderes nos gustaría ser. Y yo he apuntado eso, sobre todo porque no me gusta decir cosas, repito, que no me gusta, que no son lo que yo quiero decir. Entonces yo he escrito que me gustaría ser un líder cercano, un líder que motiva a los demás, un líder que escucha y que hace a los demás sentirse escuchados, porque sinceramente pienso que cuando las personas se sienten valoradas, dan siempre lo mejor de sí mismas. Entonces eso es lo que me he apuntado. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo como aportación diría que lo que nos hemos escrito en el papel en el ambiente universitario se llama chuletilla. Vamos a decir. Sí. Esa palabra Yo también ya es tengo, viejuna, ¿eh? Ya es viejuna. Sí, bueno. Tenemos todos chuletilla, ¿eh? Y nada, bueno, yo un poco como en la línea de Paola, yo creo que para empezar, al venir a un sitio, un plato de radio, no son al final pues experiencias que vivimos en nuestro día a día, pues por ejemplo ir a entrevistas de trabajo o digamos que ambientes en los que no nos sentimos tan cómodos. Entonces yo creo que siempre un miedo que los jóvenes podemos tener en un ambiente de personas más mayores o con más experiencia es el estar a la altura. O sea, yo creo que muchas veces es estar a la altura, usar las palabras correctas, tampoco hablar de menos, tampoco quedarse corto. O sea, creo que bueno, pues estar a la altura en nuestro caso pues es algo que nos da mucho miedo porque todavía tenemos mucho que demostrar. O sea, creo que somos una generación que tiene mucho potencial, que tiene las herramientas, que tiene el conocimiento, que, como bien hablábamos antes, nos habéis dado las oportunidades, pero creo que siempre los que vienen por detrás empujando pues parten con esa premisa de, pues eso, de estar a la altura y de aprovechar bien las oportunidades que se nos den. Dentro de la información que nos dio Mónica,
aparece justamente que el 40% de los directivos piensa que los jóvenes no saben expresarse. Y es de alguna forma lo que estáis diciendo. Pero cuando estamos hablando de líderes, estáis hablando, tú no has hablado todavía, Víctor, del tipo de líder que querrías ser. Yo seguiré con la pregunta cuando cuentes un poco, porque creo que has reflexionado mucho sobre ese tema a partir de una experiencia profesional. Sí, a ver, al final, y ahora voy a eso, al principio, sobre todo con lo de los jóvenes no saben expresarse. Al final, el referirte a un colectivo como que no sabe hacer algo, y más hablando de jóvenes, al final nosotros yo creo que tenemos muchas cosas por hacer. Es decir, yo creo que es normal que no sepamos expresarnos, sobre todo en contextos más formales o más profesionales, que yo creo que es un poco en lo que lo estamos enfocando esta parte de liderazgo. Entonces, creo que es una realidad, pero creo que tampoco deberíamos como debatir entre si es verdad o no. Claro que muchos jóvenes se sabrán expresar mejor, algunos parten, pues digamos que con algunas aptitudes mejores o peores en comunicación. Yo creo que eso pues, nos incluye a todos. Entonces, bueno, pues mojándome más en liderazgo, creo que nosotros somos una generación mucho más emocional. Entonces creo que el tema de que un líder o que nuestro líder o que nuestro jefe de equipo, nuestro coordinador o lo que sea cuide o trabaje su inteligencia emocional y cómo nos hace sentir, o sea, a nivel de que sí, es importante pues las retribuciones, las condiciones de los contratos, también del nivel que tengan las empresas a las que vamos, todo eso es muy importante, pero al final creo que líderes que sepan preocuparse pues por qué es lo que a ti te preocupa. Creo que eso es muy importante. Y bueno, obviamente creo que también tener figuras en los equipos que lideren, que motiven a los demás, que sean perfiles. Si un perfil me lidera y yo me veo identificado con él y está en un lugar al que yo quiero llegar, creo que la conexión que podemos llegar a tener es mucho más fuerte, y creo que también es pues, un punto muy importante. Y bajo mi experiencia, pues bueno, que tampoco es mucha, pero en lo que he trabajado y creo que es un punto muy importante, es que los canales de información sean claros y que todo el mundo, en la medida de lo posible, tenga la información que necesite para trabajar y que no vaya un poco a ciegas, y que se sienta un poco parte del proyecto del que forma parte. Muchas gracias. Casi nada, ¿verdad? Exacto. O sea, yo tengo aquí unos apuntes porque me gustaría subrayarlo, porque aquí estamos hablando de no solamente el tipo de líderes que queréis ser, pero antes estábamos hablando de lo mismo, es decir, queremos ser aquello que no estamos viviendo o aquello Totalmente. Que tememos no vivir, ¿no? Entonces, un líder que sepa preocuparse por mí, es decir, que le intereso como persona. Yo diría que lo que más me ha llamado la atención antes era el tema de la autoexigencia, el pensar que no estás a la altura. Ya de por sí yo creo que hay que partir de la base que como vayáis así vais a tener un estrés que ya lo tenemos los demás, porque tenemos aquí a Sandra, que siempre está en remoto, pero ella viene aquí con su exigencia y veo que vosotros también. Entonces yo no os lo recomiendo, o sea, apuntaros que la siguiente de tener un líder que piensa en motivarme. Bueno, pues como ejemplo, líderes, yo he entendido que lo pedía más, no solamente que piense, venga, te voy a motivar, sino que sea un ejemplo que me motive como esa figura donde me gustaría llegar a mí, ¿no? Quizá el término inspiración, inspirar más que... Es que ahí cuando has hablado, creo, y no me gusta hablar de jóvenes, no jóvenes, porque yo siempre he dicho las cosas bien hechas o las mal hechas, y cada uno tenemos nuestro nivel de abstracción. Pero sí es cierto que el siglo XXI se ha convertido en un siglo en el que, gracias a los estudios de finales del XX, la inteligencia Q se ha ido sustituyendo poco a poco con la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional, que al principio solo empezábamos a contemplarla en los ámbitos educativos, a veces los artísticos y tal, se ha ido metiendo, impregnando la parte de industria laboral, etcétera, con lo cual ahora pensar en un líder que no tenga en cuenta la parte emocional, que es lo que estabas diciendo, Víctor, que tenga inteligencia emocional, es un líder que a fecha de hoy no puede funcionar si no tiene esa faceta. Hay un punto también en lo que habéis dicho, creo que somos una generación más emocional. Esa parte me ha encantado. Porque claro, imaginaros,
Luego lo que viene aquí es que hay un altísimo uso del móvil. Y entonces la imagen que nos hacemos es que tienes, vamos a decir, 20 jóvenes delante y los 20 están así, ¿no? Mirando su teléfono. Y la pregunta es, ¿cómo alguien se va a imaginar que esas 20 personas jóvenes que están mirando el teléfono son personas emocionales? Y la comunicación no verbal, que hemos hablado un montón, que te estás transmitiendo a ti si tú estás con el móvil así. De individualismo, que es una de las cosas que también se habla mucho con la nueva generación. Luego resulta que yo le estoy escribiendo a Susana ¿te has dado cuenta? Dicen que son emocionales. Bueno, claro, yo es que les apoyo porque también tengo una hija de esta edad como vosotros y son muy emocionales porque realmente estáis dejando de tachar lo que es la emoción y expresar las emociones como una debilidad, ¿no? Que creo que esto también es importante, es un valor ser emocional y no una debilidad, quizás como nosotros aprendimos fue desde ahí, ¿no? O sea, que ser vulnerable o ser más emocional era una debilidad y aquí no estamos para, cuando llegabas al trabajo, ¿no? Para saber cómo estás ni cómo estás, aquí tienes que ser productivo, ¿no? Y cómo estás o sientes, a mí me da igual, ¿no? Y esto, cuidado, y vosotros sí que tenéis esto como una fortaleza, quizás, ¿no? O sea, Pregunto. sí, yo también creo que ya no solo con nosotros como juventud o como los jóvenes o como generación Z, creo que como sociedad estamos empezando a preocuparnos más por la salud mental, por cómo nos encontramos, o a plantearnos el por qué yo me levanto todos los días por la mañana y no tengo ganas de nada. Eso se debe a algo. Entonces yo creo que nosotros como juventud también, y nosotros quizá pues sí que desde una edad más temprana pues hemos empezado a preocuparnos por eso, pues más que quizá pues vosotros o la verdad que no sé cómo se gestionaban todos esos temas pues cuando vosotros tendríais nuestra edad. Es que justamente iba a ir a Víctor porque veníamos hablando en la escalera. Sí. Nosotros tenemos unas carencias emocionales con esa distancia que hemos tenido quizá con la generación de los padres, ¿no? Y con vosotros sí que hemos estado muy cercanos y también nutriéndoos en esa parte más emocional. O sea, que eso no nos ha aparecido así de repente. Habéis tenido una educación, entiendo, Sí. ¿no? Que es la nuestra, padres y madres, donde hemos estado más mirándoos qué os pasaba y qué sentíais. Y ya psicólogos, ayuda, y por ahí iríamos, ¿no? También yo Dime, quiero Paola. añadir a lo que has dicho tú, que es verdad. Mi familia, mis abuelos, mis padres siempre han tenido esa educación de tú llegas al trabajo y de puerta para afuera se queda tu vida personal. En el trabajo tienes que ser uno más, uno que curra y uno que hace las cosas que tiene que hacer. Y yo creo que ahora es como dice Víctor, que somos mucho más sentimentales. Y volviendo a lo del líder, que un líder no lidera bien si solo se centra en lo profesional. También tienes que estar atento a lo que le pasa a cada persona en su vida personal, no súper detalladamente. Pero es muy diferente si a una persona se le ha muerto un familiar hace poco que si a una persona le han dado yo qué sé, ha tenido un hijo hace 3 días. Pues son momentos de estrés muy fuertes para las dos personas, muy diferentes. Entonces también tienes que estar muy pendiente de eso. Y yo creo que es muy importante que los líderes de nuestra generación, que van a ser muy pronto, y los que hay ahora, se centren mucho en eso. También, como has dicho tú, nuestros padres, hablo en mi caso, mis padres se han centrado mucho en eso, que no fuera una vulnerabilidad hablar de cómo te sientes, ni fuera una cosa mala mostrar quién eres cuando otras personas no son así. Entonces sí que es verdad que gracias a eso yo creo que a día de hoy nuestra generación es así, porque si no, no seríamos tan echados para adelante a decir lo que pensamos y a decir lo que sentimos, así que... En Liderarte venimos precisamente de las artes en nuestra gran mayoría y hemos aplicado a la línea o al perfil del líder distintas herramientas que vienen de las artes. Y ha habido una evolución importante porque en los últimos 30, 40 años la figura del líder carismático que todo el mundo le alaba, que va detrás y lo que diga va a misa, etcétera, etcétera, se ha ido sustituyendo por un líder que muchas veces ni siquiera está arriba, que está entre el equipo o está debajo. Pero una de las claves fundamentales para que funcione bien es conocer al equipo. La única manera de conocer al equipo no es solamente por las habilidades laborales ni técnicas, sino conocerle en toda su amplitud. Y yo siempre recuerdo que muchas de las formaciones que hago, una de las primeras preguntas que hago cuando es un equipo reducido, ¿os conocéis? No, sí, sí, sí. Me callo un momento, es una pausa dramática, algo así. Y luego digo, ¿os conocéis seguro? Y entonces ya empiezan a poner caras de decir, a ver por dónde va a salir este. Y de hecho hago una serie de preguntas en las que demuestro
que no se conocen. Entonces es clave conocer a nuestro equipo y ya no sé dónde situáis vosotros a los líderes. Encima, debajo empujando, en medio mezclado con todos siendo igual entre comillas. ¿Dónde os veis como líderes? Yo, hablo yo si quieres Claro. primero. Yo veo que depende de la situación y de la cosa que se tenga que llevar a cabo. Es decir, yo, por ejemplo, me gusta mucho cuando yo tengo que liderar en algún aspecto, ser un igual, como también ser parte del proceso y de la producción de lo que estemos haciendo. Pero a veces tienes que ponerte encima y decir, tienes que hacer esto hay que hacerlo así, mejor de esta forma. Y a veces tienes que estar abajo de, yo no sé de esto, tú sí, adelante. Entonces yo creo que depende de la situación, tienes que ser un tipo de líder u otro. Y creo que eso te hace mejor líder, si no eres de una forma u otra. ¿Tú qué piensas? O sea, Gracias. De nada. hablando más en un contexto de pues, grupos de amigos o que al final eso no todo es el mundo laboral o profesional, pues creo que es lo que tú dices, Paola, que hay veces que cada uno toma la iniciativa pues según que se esté organizando o bueno, quien sepa más del tema o a quien le apasione más o le haga más ilusión. Creo que siempre hay pues perfiles pues, más predispuestos a tomar la iniciativa o ser la voz cantante, pues por su carácter, por cómo se relacionan con los demás o porque conocen a más gente o lo que sea. En mi caso, creo que me gusta más pasar desapercibido, pero creo que también cuando me pongo a liderar, creo que lo hago Aquí bien. ha habido un Hay discrepancia. corporal. Sí, cuando lo digo nadie se lo cree. Pero creo que eso sobre todo depende pues, de cómo sea la persona y también depende creo que pues, de los momentos de tu vida en los que estés. Hay veces que pues, eres más proactivo, te gusta más pues, proponer cosas, tomar la iniciativa en todo lo que haces y hay veces que pues, prefieres ir más a la deriva y que te lleven. Me gustaría subrayar unas cuantas frases que se han dicho que me parecen fundamentales. Paola estaba diciendo, mis padres plantean que, mis padres abuelos, que llegas a la puerta de la oficina y eres tú hasta que llegas y a partir de ahí eres un trabajador. Creo que conceptualmente no hemos terminado de entender como sociedad que no tenemos una doble personalidad o una personalidad... O sea, es inconcebible. Además, de hecho, a mí me han contratado por quien soy, no por ese otro que se supone que creo que esperan de mí cuando pase. Es decir, yo soy esa persona profesional que va a dar lo mejor de sí. Entonces, cuidado con esa enseñanza que hemos recibido todos, que diga lo de los presentes, ¿quién no ha recibido esa enseñanza? Yo, no, sí, también. Entonces, esto es muy importante, es decir, hablando de cómo darle la vuelta a la tortilla, empecemos todos por pensar que valemos la pena. Valemos la pena nosotros como nosotros mismos y que no tenemos que cambiar la chaqueta, como decía una amiga, de me pongo el traje de Eso, disculpa, Maitena, va superprofesional. un poco, y yo muchas veces le repito, pero como es una palabra que no les resuena, del propio liderazgo compasivo hacia los demás y hacia mí mismo, hacia mi autoexigencia, y ante lo que yo, es que esto no voy a saber, no voy a estar al nivel, y aparece bastantes veces en clase Sí. la palabra, ¿verdad? Y la voy poniendo, pero no les cuesta. Pero Paola lo decía, es decir, y tú también, Víctor, es decir, en el momento dado que yo no sé, pues le paso el liderazgo a quien sabe y aprendo de ese liderazgo, es decir, que vayamos un poco más relajados por la vida, lo que no quiere decir cumplir con los compromisos, pero más relajados. Siguiente información que yo le doy va a los líderes y que habéis dicho y es, me gustaría saber qué es lo que tengo que hacer, con qué canales de información cuento y cómo lo tengo que hacer. Esa información clara para el desarrollo del profesional joven que entra es fundamental. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en qué medida yo le he dado las instrucciones claras a los jóvenes que han entrado para que sepan qué es lo que tienen que hacer y para que se sientan a gusto? Aunque sean directrices, no es una cuestión de cercanía, es una cuestión de explicar claramente. Otra que me ha preocupado más, esta la dijo Víctor en un momento dado, es las ganas que tengo de levantarme. Y va a través de la salud mental, yo Sí, creo, ahí, sí, ¿verdad? sí, O sí. sea, como esa parte... Entonces, a partir de ahí, yo quiero escuchar qué nos dice nuestra
psicóloga, nuestra coach emocional, Susana Espelleta. Soy así, pero cambiaré, mejoraré. Así que vamos hacia el viaje circular de Susana Espelleta. Pues maravilloso, a ver qué os parece, porque yo siempre dije aquello de quiero ser generación Z, no sé qué hago yo aquí habiendo nacido pues 20, 30 años antes. Y fijaros que el viaje circular siempre encontramos esa manera de ir caminando en la vida y donde encontramos obstáculos para irlos superando, ¿no? Cuando tenía que pensar sobre la generación Z, el obstáculo que he encontrado, a ver si estáis de acuerdo, es romper el antiguo paradigma del mundo laboral. Un modelo laboral que ya no encaja con los valores que tenéis como nuevas generaciones, porque nosotros, durante décadas, se nos enseñó que el trabajo era síntoma de estabilidad, jerarquía e incluso sacrificio, que era de lo que hablábamos, ¿no? La fórmula era sencilla para nosotros, nos pasaban y decían estudiar, conseguir el empleo, escalar, quedarte años y jubilarte. Esta era la fórmula sin pensamiento. Vamos, que nos pendieron unas milongas. Pero no lo sabían. Vosotros como generación Z, ¿no? Pues habéis nacido en otro planeta. A mí me encanta decir esto, ¿no? Siglo XXI. Un mundo digital, veloz, incierto, que no hemos hablado de eso, donde les hemos posicionado en ese mundo incierto, y emocionalmente más despierto, con nuevos valores y sobre todo destaco en vosotros, ¿no?, lo que es la libertad, el valor de la libertad y del tiempo. ¿Y qué pasa cuando ese nuevo mundo que estáis creando choca con las reglas del viejo? Pues es lo que estamos viviendo ahora mismo: fricción, desencanto, abandono silencioso, y nos encontramos en un momento de cambio. Para mí el momento es de cambio, donde está el antiguo paradigma y el nuevo que estáis creando vosotros, ¿no? Y aquí surge el gran obstáculo, es romper ese antiguo paradigma del mundo laboral. Muchos entornos laborales aún operan desde el antiguo paradigma, un sistema que premia la obediencia, los horarios, castiga la duda, incluso el emocional muchas veces, y glorifica lo que es el agotamiento, el no tiempo, el no llego, porque parece que eres más guay en nuestra generación, que era un valor que teníamos, ¿no? Más ocupado, menos tiempo, pues molas más, ¿no? Entonces, mientras que esta nueva generación cuestiona lo que son las jerarquías, que lo contaba muy bien Paola, habla de salud mental, que lo contaba muy bien Víctor, sin tabúes. Es que habláis de ello de una manera que está encima de la mesa y prefiere renunciar antes que vivir apagados. O sea, parece que no encajamos, ¿no? ¿Eso os hace más frágiles? Yo creo que no, os hace diferentes. Pero fíjate que, claro, es un momento muy incómodo. Es muy incómodo para ambos mundos, porque el viejo paradigma teme perder el control y el nuevo paradigma quiere recuperar el alma. Entonces, para mí, esta pregunta que hacemos, ¿por qué la generación Z no encaja a las empresas? La verdadera pregunta para mí sería, ¿por qué tantas empresas siguen sin actualizar su forma de ver el trabajo y escuchar las necesidades de las nuevas generaciones? El desafío no está solo en los jóvenes, está también en nosotros, en los seniors. Es como actualmente nuestras ideas de productividad, liderazgo, valor humano, ¿cómo vamos a hacer para entremezclarlos y empezar a entendernos, ¿no? La generación Z no quiere destruir el trabajo, quiere resignificarlo, y esto es importante. Quiere contribuir, pero desde un lugar más consciente, que era también de lo que hablamos aquí todo el tiempo. Así que nosotros, como líderes, docentes, empresarios, padres, colegas, escuchemos más y resistámonos menos. Dejemos nuestras resistencias a este cambio que ya está aquí y empecemos a integrar la sabiduría de los seniors y esa energía que proponen las nuevas generaciones. Porque el viejo mundo laboral actual, para mí, está caducado. Y lo nuevo no es una amenaza, es una invitación, y una invitación a evolucionar, a crecer. Muchas gracias, Susana. De nada, señorita. Bueno, más o menos que sobre esto. Dando una respuesta, sobre todo creo que al final muchas empresas, sobre todo compañías grandes, tienen grandes inercias que las hacen pues funcionar de la misma forma en la que lo vienen haciendo pues desde hace 20 o 30 años, porque al final, pues si operativamente funcionan, sí que pues hacen los mínimos cambios que les exija pues la ley del país que sea o lo que sea, pero no mayores cambios. Creo que todo gran cambio de estructura organizativa pues requiere un coste, o sea, al final requiere un coste, porque si tú al final, pues como bueno, vosotros en Liderarte, pues
sois una empresa que tiene o sea, que contrataros tiene un coste para implementar cambios pues en los líderes, en las plantillas, sobre todo en la mentalidad de los líderes de las empresas. Sobre todo creo que por una parte está el coste, por otra parte está esa resistencia al cambio de la que hablabas, es que venimos haciendo las cosas de una manera, porque vamos a cambiar porque los nuevos que vengan no se acoplen, ¿no? O que al final ese pensamiento pues es muy cortoplacista, porque al final es que esos nuevos que vienen empujando serán los que en el futuro pues mañana dirijan el barco, ¿no? Como quien dice. Entonces pues creo que en cada empresa, sector, organización pues habrá unos motivos principales por los que no quieran adaptarse o escucharnos Pero, a nosotros. ¿no crees, Víctor, que perdemos todos? Creo que perdemos más nosotros, de momento. Creo que a largo plazo las empresas y las industrias perderán. Paola no está de acuerdo. Paola no está de acuerdo. Yo iba a decir, estoy en parte de acuerdo y en otra parte no. Sí. O sea, yo creo que nosotros perdemos mucha cantidad, pero ellos también, sobre todo las empresas. Si tus trabajadores no avanzan, no se actualizan, tampoco lo hace tu empresa. Entonces ellos también pierden mucho. Claro, es que Aquí- si esta actualización no está hecha, que esto lo trabaja muy bien Mónica, ¿no? Pasa esto ¿cómo lo llamáis? Que todo el tiempo estamos con gente que entra y sale, ¿no? La Sí, rotación la rotación completa, altísima. el abandono que hay ya. O sea, Y lo que cuesta esa rotación. Que Por eso como yo decía iba a esa doctor, pérdida. Vimos el otro día los números de los millones que cuesta de euros esa rotación y es brutal, porque incluye muchas cosas. El tiempo que estás buscando a alguien, el tiempo que contratas a alguien para que te encuentre esa persona, el tiempo que le dedicas a esa persona y a las 2 semanas se te ha ido, mucho. O sea, ahí lleva- va yo con la pérdida. O sea, que perdemos a ambos, ¿no? De todas maneras, me gustaría romper una lanza. Venga, venga. Porque igual que... ¿Lanza bueno. a favor de quién? Dejadme que la rompa, luego ya veremos dónde la pongo. Yo primero la rompo y me gustaría romper una lanza a favor de... No, romperla, simplemente romperla. No, porque al principio hemos dicho, ¿por qué hablar de los jóvenes en general? Habrá jóvenes que se expresen mejor, jóvenes que se expresen peor, etcétera. Yo tengo experiencia de empresas que están funcionando maravillosamente bien y en la que hay una mezcla maravillosa de generaciones, porque se escuchan mutuamente, porque aprovechan, ya no solo impulso, hay gente, como digo yo, de los nuevos maduros que a veces tienen más energía que los jóvenes, porque te encuentras a jóvenes como que yo es que esto me lo tengo superado y entonces voy como flojeras. Sí. Y ves a alguien de 60 que tienes unas energías porque está aprendiendo cosas nuevas, porque se busca la vida. Entonces, no hablemos de las empresas en general. De hecho, gran parte de estos cambios los han producido algunas empresas que han decidido dar los cambios y que se han puesto en el liderazgo de las empresas con cambio. Es decir, todo el mundo sabe que hace muchos años ya no hace tampoco, hace muchos años, estar en Google era, ¡oh, qué bien! Es una empresa que tiene futbolines, que han quitado las paredes, que el espacio es diáfano, que no sé qué. Hay color. Claro, que Google ya está volviendo de eso. Google está haciendo un edificio en Londres de la leche que en muchos de los aspectos va en contra de aquel Google que nosotros todos adorábamos. Es decir, que al final no es las empresas, sino aquella empresa que efectivamente sigue pisando con pies muy de plomo y que muchas veces corresponde a empresas que se van heredando, no ya de padres a hijos, sino de mentor a sucesor, ¿no? Sí. Aquel que me ha seguido bien mis pasos, le voy a ceder el mando y ese mando va a ser exactamente igual que el que yo llevaba, con lo cual no va a haber ningún cambio. Pero mira, justo has hablado de mentoring, ¿no? Los programas de mentoring que cada vez vemos más a las empresas que nos preguntan, nos dicen, porque claro que cada generación tiene que aportar y que todo eso en esa diversidad ganan todos y las empresas ganan todos. Y es verdad que si los líderes más antiguos, porque hay tantos programas ahora de transformación digital, pues cuesta más y vosotros venís con el ADN ya del digital, pues vosotros ayudáis por esa parte y por la otra parte pues te ayudan en el compromiso, la experiencia. Que es la parte del reverse mentoring. El reverse mentoring, pero que bueno, pues cuántas empresas, gracias a Dios, sí que están cada vez implantándolo más, porque ayuda muchísimo a la comunicación, claro, dentro de la empresa. Total. ¿no? Yo quería añadir una cosa que has dicho tú antes, que hay empresas que cogen perfiles junior nuevos, pero a los pocos días, semanas se van. Y yo creo que también eso va muy en parte a tú como empresario, o bueno, para no generalizar, las pocas empresas que quieran estos cambios no saben implementarlos bien. Es decir, yo contrato a juniors,
pero luego no hago nada para que se queden, para que se sienten bien. No les hago sentirse escuchados. No hago ningún cambio dentro, interno, para que ellos sientan que esto es un trabajo en el que se pueden quedar, en el que pueden sentirse realizados como personas. Entonces yo creo que eso es un problemón, el querer un cambio, pero no hacer ningún cambio tú para que ese cambio suceda. Y también quiero añadir que muchas veces, lo que has dicho tú al principio, ahora los grandes líderes no quieren a los perfiles de la generación Z. No lo digo yo, lo dice. Sí, perdón, lo has mencionado tú. Sí, lo siento, lo has mencionado tú antes. Y yo creo que, como dice Mónica, ahora nuestra generación son perfiles muy creativos, o sea, nos quieren para cosas digitales, IA, IT, nos quieren para creación de contenido, ideas, creatividad. Y creo que la otra parte, que no es creatividad, inteligencia artificial y todo eso, se está perdiendo. Porque nuestros perfiles, como ven que ahí sí nos necesitan, se van todos ahí. Entonces creo que eso somos más, es un ¿no? problema. Que eso. Totalmente. Pues dilo en micrófono. Sí, somos mucho más que más, eso. yo creo. Eso es. Hay una parte que me gustaría subrayar porque aquí cuando hablamos de cómo entendernos, ¿vale? Yo de alguna forma leo estas frases y etiquetas porque somos todos responsables, sea cual sea nuestra edad, de cambiar el asunto, ¿vale? Buena palabra, responsabilidad de todos. Claro, porque es la única manera de dar la vuelta a la tortilla. Entonces, y hay otra que para mí es demoledora dentro de esta información que me han pasado y que va en contra del perfil de la generación Z y que dice, según un estudio reciente de la plataforma de empleo Indeed, revelaba que el 93% de estos jóvenes admite haber hecho ghosting a sus empleados, tratándolo como si fuera una cita fallida. Es que es increíble. Es demoledora. Pero el caso es que, como directora de Recursos Humanos en su momento, y tú también, Fernando, sabemos que es cierto. Nunca habría llegado a pensar que era el 93%, pero... O a lo mejor solamente han preguntado al 100% del que lo hace, menos 2 menos, ¿no? El caso es... ¿Cómo pensáis en causar? Porque os toca, es una etiqueta que os han puesto y entonces aquí no es cuestión de estar a la altura. Aquí es cómo me arranco esa etiqueta para justamente para demostrar que yo no tengo nada que ver. Sí, pues yo creo que también en clase nos enseñan a eso a veces. Por ejemplo, yo hice un grado superior hace unos años y en la clase de atención al cliente hablábamos de muchos temas aparte de lo que era la asignatura como tal. Y también nos explican que tú cuando vas a una entrevista o tú cuando te ofrecen un trabajo, también tienes que enseñar el interés que tú tienes. Es decir, yo por ejemplo pensaba, esto antes de que yo empezara a trabajar, yo pensaba que esto iba... te aplicas a un sitio para trabajar, si te llaman, vas a una entrevista y en la entrevista te explican las cosas, hablas tú un poco de ti, no sé qué, y ya, si te cogen, te llaman. Pues yo no sabía que ahora también, aparte de que vayas a la entrevista, que les guste, tienes que mandar ese email de, oye, he estado muy interesada, no sé qué, y acordaros de mí porque puedo ofreceros tal. El seguimiento emocional. Exactamente. Motivador. Y creo que eso lo cambia todo, porque mucha gente espera. No, si me tienen que llamar, no, es que no me han llamado, no es que... Claro, pero es que tú tampoco has intentado que te llamen, ¿no? No has hecho nada. Yo también creo que lo que hemos hablado antes, hay una parte importante de compromiso y, a ver, es como todo, todas las generaciones jóvenes nos ponen etiquetas nuestras generaciones pues más mayores. Al final a vosotros también os pasó con la vuestra y seguro que serían mucho peores. Entonces, pues bueno, creo que son datos que al final, pues como todas las encuestas o cualquier fuente, pues bueno, pues pueden ser más o menos objetivos, pero creo que sí que hay una gran falta, o sea, también siendo pues honestos, creo que también hay una gran falta de compromiso de mucha gente. También pues por lo que hablábamos, lo mismo de que sí que se nos han dado pues a muchas facilidades y quizá pues confundimos lo dura que puede llegar a ser la vida. Sí. Y que las cosas pues no son fáciles, que hay que trabajar, que hay que ganárselo. Y pues muchas veces hay gente que puede rechazar una oportunidad sin pensarlo demasiado, sin ser realmente consciente pues de lo que hay, de
de lo difícil que lo podemos llegar a tener, pues si no somos comprometidos y si no trabajamos en nuestra marca personal, en nuestra imagen. Y con el mundo incierto que os está y con los cambios de también, que, ¿no? Totalmente. Porque aquí ha habido el movimiento o sea, cuando veis lo que os toca ahora, yo creo que no es fácil tampoco mirar a esta realidad que tenéis, político, social, económica, que no es no sé, un jardín lleno de flores, ¿no? Sí, ¿O da, qué? da vértigo, da y vértigo. sin duda es un contexto Y hay una caliente. pregunta en torno al compromiso que es, quizá más mis padres que mi generación, mucho más en el mundo anglosajón que en el latino, había una idea de que si entras a trabajar en una empresa, lo ideal es mantenerte en esa empresa hasta la jubilación. Y de hecho sigue habiendo esa filosofía en muchos ámbitos anglosajones de que antes de elegir una empresa, elige en aquella en la que te vas a quedar para siempre. Sí. Sin embargo, yo tengo muchos conocidos, entre ellos mi hija, que esa filosofía no la acaban de ver del todo. Y entonces a veces eso se lee como falta de compromiso, pero en realidad es búsqueda de enriquecimiento. Es Totalmente. decir, si yo he agotado todo lo que este puesto de trabajo me puede aportar y todo lo que yo he podido aportar a ese puesto de trabajo, veo muy Es que legítimo ese es el gran cambio, yo buscar creo. otras puertas, ¿no? El gran cambio porque antes todo era para siempre. Te casabas para siempre, tenías una casa para siempre, tenías un Sí, trabajo sí. para siempre. Y ahora eso Tenías justamente... pelo para siempre. Para siempre. Y ahora justamente por eso os decía, o sea, con lo que estáis viendo, ¿cómo os sentís? Porque para vosotros es un auténtico reto. Sí, yo creo que es cambio todo el rato, nunca hay estabilidad. Por ejemplo, en mi entorno, toda la gente que está buscando trabajo, no es un trabajo que digas, oh no, voy a estar aquí 2 años, 3 años, luego me buscaré otra cosa. No, es que buscan el pivoteo total. O sea, voy a esta empresa, estoy unos meses, no sé qué, ya he aprendido todo lo que... me voy a otra. Y como te decía Fernando, ¿qué ves positivo en eso? En Pues- ese movimiento. Pues yo veo muy positivo el hecho de que algunos sitios te enriquecen y te enseñan cosas que otros sitios no. Entonces, si tú estás un tiempo en un sitio, aprendes un montón de cosas, luego vas a otro, aprendes otro montón de cosas, al final tú como perfil vas a crecer mucho más porque has estado en distintos ámbitos, incluso en distintos puestos de trabajo, que eso también te enseña un montón. Víctor, Nada, yo lo veo, o sea, yo justamente esa parte no la veo como algo negativo, sino como una oportunidad. Porque creo que la gente que más se mueva, la gente que más ganas tenga y pues la gente que más trabaje o que más se esfuerce sean las que luego tengan muy buenas oportunidades. Entonces, Lo que pasa es que le estáis dando pie a ese 27% de empresarios a que no os contrate por miedo a que os vayáis en 6 meses. no, creo que tienen que ser conscientes de que si no tienen buenos programas de captación de talento o de retención de talento Ujú. y no están en mercado, no ofrecen no buenas condiciones tampoco, sino que no tratan bien a su gente joven y a su talento, pues que se va a mover porque Vamos, ahora es mismo el otra- mercado es muy Claro. líquido. Vamos Pero a en ir otra parte. a la nos a la falta siempre tiempo. distinción- ya lo Hacemos sé, como ya lo sé. ahí. A la distinción de Sandra, porque es nuestra reflexión final de todos, así que vamos a la distinción de Sandra. De parte de Sandra. La mentalidad de aprendiz frente a la mentalidad de rendimiento. Muy parecida, aunque con sus propios matices, está su compañera en el camino de adaptación al cambio. Mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. ¿Por qué elijo estas distinciones? Porque en ocasiones la convivencia de diferentes generaciones en el espacio profesional puede generar inseguridad en ambas partes. Los que tienen más edad por la dificultad para entender cómo ve el mundo la persona más joven, y en la persona que tiene menos experiencia por la necesidad de mostrar cuanto antes que sabe y que puede. Son solo hipótesis, no certezas. Cuando miramos el entorno con mentalidad de aprendiz, y esto no tiene que ver con la edad, nos hacemos cargo de nuestra curiosidad para abrir el aprendizaje, del otro y con el otro. Y cambiamos las preguntas que nos hacemos. En lugar de ¿qué resultado quiero obtener con esta persona en mi equipo que tiene diferentes valores y prioridades vitales? La pregunta puede ser ¿qué quiero aprender de mí en esta relación y del otro que pertenece a otra generación? Los retos cambian cuando queremos aprender hacia la apertura, la empatía cognitiva, emocional y compasiva y la aceptación. Estar dispuestos a dejarnos transformar con la escucha del otro abre el camino de la mentalidad de crecimiento. Nuestro cerebro se va transformando con nuestros pensamientos hacia la incorporación de creencias poderosas, nuestras emociones, serenidad, impulso motivador y nuestras acciones. ¿Qué estás dispuesto a aprender
de la diferencia. Muchas gracias, Sandra. Nos queda medio minuto. Bueno, chicos. Chicos, ¿cuál es vuestra Si me dejáis conclusión? un segundo, solo quería, cuando hemos hablado justo de eso, es que me ha quedado muy bien la lengua, la punta de la lengua. Cuando hablamos de las transformaciones de las empresas y la gestión del cambio y demás, ellos están diciendo, si no me voy a quedar toda la vida, tal. Bueno, pues es que el modelo empresarial debería cambiar y deberíamos contratar a las personas por proyectos, cogiendo a los expertos, mejores expertos o mejor equipo que tengamos que hacer por proyecto. Y si estamos diciendo que tenemos que cambiar también los líderes que llevan mucho tiempo y las empresas para adaptarnos a lo que hay, y además a mí me parece perfecto. De hecho, en Estados Unidos ya se hace bastante más, que es por proyecto, cambias, las personas estamos motivadas y contentos porque estamos en proyectos que nos gustan, y vamos pivotando y vamos aprendiendo de cada proyecto y cada vez también crecemos como personas, ¿no? Totalmente. Entonces aquí también la empresa debería cambiar a estos modelos. Llevo más Sí. de 40 años trabajando por proyectos. Es que es lo mejor. Porque Dicho esto, se nota que no habéis estado del todo en posiciones de dirección en recursos humanos, porque eso tiene un coste tremendo, Claro. que es el que hablábamos antes. Da lo mismo que la persona se vaya porque hay rotación o que se vaya porque es el final del proyecto. El tema de asumir la cultura de una empresa Ya. es mucho tiempo. Pues Es decir, hay que generar Vale. un Claro, a equilibrio. nivel legislativo también tendría que ir todo un Sí, poco por ahí. es muy difícil, pero Eso yo es. creo que también, al igual que aprendemos nosotros pivotando, la empresa también aprende mucho de la gente que entra pivotando. Claro. Entonces, te vas a aprender lo mismo de una persona si se queda 6 meses que si se queda 7 años, porque es la misma persona, aunque vaya cambiando. Pero si tienes cada 6 meses gente nueva, no en todos los puestos, claramente. Y un poquito más de 6 meses que Maitena se Vale, le pues da. un año. Yo estoy sudando. Cada año, sobre todo me refiero a los perfiles. Ya sabéis que aquí sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cómo terminamos. Y yo, con PIS de recursos humanos, lo único que llego a la conclusión, y vosotros vais a cerrar, es tenemos un reto importante. Bien, vuestra conclusión, una frase. Voy a empezar Adelante, por Víctor. Paola, por No, favor. empieza Víctor porque Paola estaba hablando antes. Nada, bueno, antes de nada, pues muchas gracias por invitarnos. Y nada, la verdad que pues agradeceros que cedáis el espacio a gente como nosotros, o que por lo menos sepamos que haya gente que sí que nos escucha y que sí le interesa saber pues qué pensamos, qué sentimos o qué necesitamos. Muchas gracias. Totalmente. Súper agradecidos de esta oportunidad los dos. La verdad que ha sido una experiencia súper guay. Y para concluir el tema del que estamos hablando, creo que hay mucho camino por recorrer, pero creo que si se piensa bien todo se puede solucionar y puede haber un cambio a mejor. Hablando se entiende la gente, señores. Totalmente. Muchas gracias. ¿Alguna aportación más? No, yo ya rompí una lanza y no me quedan más. Bueno, pues entonces terminamos como siempre con esta frase. No puedo controlar la dirección del viento, pero sí puedo prepararme para saber cómo tirar las velas para llegar a mi destino. Muchas gracias a todos. Gracias. A vosotros. Muchas gracias. Gracias. Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer.